Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bueno, Hola, profe. hola, Profe, buenas tardes, Buenas señorita. tardes. buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Gracias, usted. Antes que nada, felicidades, chicas, por su día. Gracias, profe. Ok, ¿no han tenido problemas para entrar hoy? Veo que faltan varios compañeros. Y estaba fallando, ¿no? Teams hace un rato. Sí, yo estaba fallando, profe. Y sigue fallando, pero pues a ver si podemos llevarla. Ok, chavos. Vamos a empezar con la unidad 3, que sería correspondiente a lo que son celdas solares. Señorita, perdón, antes que nada, señorita Lucero, leí por ahí su mensaje, no hay ningún problema. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Vamos a ver lo que son celdas solares, chavos. Vamos a platicar cómo están construidas. No vamos a poder, sinceramente, pues diseñar todavía no, y utilizar pues menos. Las celdas solares siguen en, yo tengo unas celdas, les comentaba, no sé si les comenté, tengo celdas solares, pero pues están ahí encerraditas en el laboratorio. Entonces, para poder tener acceso, pues está un poco difícil. Bien, dice, las principales aplicaciones de la energía solar son del tipo térmico, donde la energía luminosa, mediante diversos mecanismos, se aprovecha en forma de calor. ¿Sí? De esta manera, pues, sí, díganme, podemos encontrar a las celdas solares. Le quería decir que se estaba compartiendo pantalla. Ay, perdón. A ver, ¿ahí ya la ven? ¿Sí? Ya, profe. Dice, sin embargo, existe una aplicación no fototérmica de mucha importancia que consiste en la producción de electricidad a partir de la radiación solar, mediante celdas solares y paneles fotovoltaicos. Vamos a ver también vamos a entrar y ver cuál es la diferencia entre una celda solar y un panel fotovoltaico, ¿sí? Dice, la energía eléctrica no está presente en la naturaleza como fuente de energía primaria y como consecuencia solo podemos disponer de ella obteniéndola por transformación de alguna otra forma de energía. Una de las primeras formas que se obtuvo energía fue mediante las pilas o el almacenamiento a través de reacciones químicas, ¿sí? Asimismo, pues hemos tenido energía obtenida de manera mecánica, energía de manera hidráulica, etcétera, etcétera, ¿sí? De tal manera que no hemos, todos estos son medios donde pues existe mucha contaminación, entre comillas, ¿sí? Y en la actualidad la principal manera de obtener electricidad es mediante el uso de grandes centrales termoeléctricas, algunas hidroeléctricas, algunas nucleoeléctricas, ¿sí? En las que la energía térmica liberada por fuentes de energía primaria como son madera, carbón, petróleo, gas, combustible o combustible nuclear, se transforma en electricidad a través de un proceso que exige el uso de turbinas y de alternadores, dice, los cuales cubren la etapa final de la conversión de energía, ya sea mecánica o de todos estos tipos de energías en energía eléctrica, ¿sí? Asimismo, las hidroeléctricas y que trabajan bajo el principio de la energía potencial a través del movimiento del agua, ya sea por caída o por corrientes de agua, ¿sí? Pasa el tiempo y nos damos cuenta o se empieza a trabajar sobre obtener electricidad a partir de la energía solar
mediante procesos fototérmicos o fotovoltaicos, ¿sí? Los primeros fototérmicos pues operan bajo el principio semejante al de las centrales térmicas convencionales, es decir, al almacenamiento de calor. Ahí se almacena muchísimo calor y a través de este se convierte en energía eléctrica, o el proceso fotovoltaico, que es a través de la captación de rayos solares, ¿sí? Y poder producir esa energía eléctrica. Entonces, pues tenemos a la energía primaria como la energía solar en electricidad de un modo directo, es decir, sin transformaciones inmediatas en otras formas de energía. Vamos a ver cómo es entonces este proceso de celdas solares para la captación de esa energía solar. Dice lo anterior, podemos entonces decir que las células solares o celdas fotovoltaicas son dispositivos capaces de transformar la radiación solar en energía eléctrica en un modo directo. Dice, estos dispositivos son estáticos y en absoluto semejantes a los generadores convencionales. Bien, dice, tenemos ciertos materiales que al observar un determinado tipo de radiación electromagnética generan en su interior. Nuevamente hacemos recombinación y nos vamos a lo que es física de semiconductores, chavos, para la generación de pares de carga positivos y negativos. Dice, si la radiación electromagnética es la solar y el material es un semiconductor como el silicio, si los pares de carga son electrones y los huecos, son cargas positivas, una vez producidos, dice, aleatoriamente en el volumen del sólido, dice, si no hay ninguna condicionante externa ni interna, las cargas de signo opuesto se recombinan neutralizándose mutuamente y por el contrario, mediante algún otro proceso, se crea en el interior del material un campo eléctrico permanente, ¿sí? De tal manera que las cargas positivas y negativas serán separadas por medio de este campo eléctrico, ¿sí? Y esta separación conduce al establecimiento de una diferencia de potencial entre las dos zonas del material. Bien. ¿Qué sucede? Pues que el campo eléctrico interno se crea y se ponen en contacto con los semiconductores tipo N y tipo P, ¿sí? Es decir, en la unión, y en la práctica dicha unión se logra mediante diferentes procesos. Dice, aunque los más convencionales son la técnica de difusión de impurezas dentro del material. Bien, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere, pues, a que podemos tener ahí ¿qué hacemos? Vamos a abrir una. Bien, como ustedes saben, podemos tener la influencia de un campo eléctrico y para poder tener la influencia de un campo eléctrico debemos de tener una superficie equipotencial positiva y una superficie equipotencial de tipo negativa. Es decir, esta es positiva y esta es de tipo negativa. De tal manera que recuerdan de dónde a dónde van las líneas del campo eléctrico, chicos. ¿Quién me puede apoyar, chavos, aquí? De negativo a positivo. Ah, hijo de las... ¿Me lo jura? No, no sé, profe. Las líneas de campo eléctrico se generan, chavos, en la superficie de las cargas positivas y finalizan en la superficie de las cargas negativas. ¿Vale? Entonces, este es mi campo eléctrico que va de positivo a negativo.
Cuando nosotros aplicamos un cierto potencial a estas placas, lo que hacemos es que cargamos a esta placa positivamente, a esta placa negativamente, y a la hora de que estamos aplicando ese potencial, estamos aplicando este campo eléctrico. De tal manera que aquí podemos tener partículas, ¿sí? O portadores de carga, ¿sí? Portadores de carga, que estas cargas pueden ser positivas o estas cargas pueden ser negativas. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener una recombinación, chicos, que las cargas positivas van a correr ¿hacia dónde? Pues van a tener un desplazamiento en este sentido, en sentido de izquierda a derecha, y las cargas negativas van a tener un desplazamiento de derecha a izquierda. Es decir, por el efecto que tenemos aquí de la fuerza eléctrica, es decir, del campo eléctrico. Recuerden que la fuerza eléctrica que nos habla de la atracción o de la repulsión entre cargas, recuerden que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. ¿Quién es la carga? Si esta carga es una carga tipo positiva, es decir, un neutrón, pues va a estarse desplazando en dirección al campo eléctrico, y si esta carga es un electrón, va a estarse desplazando en sentido contrario al campo eléctrico. Eso es lo que me está diciendo justamente aquí. Aquí me dice, el campo eléctrico interno se crea siempre que se ponen en contacto un semiconductor tipo N con un tipo P. Un tipo N es negativo y un tipo P es positivo. Es decir, tenemos una unión PN, y dentro de esa unión es donde vamos a tener, hagan de cuenta que es el tipo P, el tipo N, y dentro de la unión es donde se crea ese campo eléctrico y las partículas empiezan a movilizarse de un lugar hacia otro. Dice, en la práctica dicha unión se logra mediante diferentes procedimientos, aunque los más convencionales son las técnicas de difusión de impurezas dentro de dicho material. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, chicos? No, profe. Ok. Dice, debido a que una célula solar genera corriente y tensión, o corrientes y tensiones muy pequeñas, ¿sí? Estas no son los elementos que se utilizan en las aplicaciones prácticas, sino que con el objeto de lograr potencias mayores se acoplan en serie o en paralelo. Ok, chicos, entonces, ¿qué es una célula? ¿Es una célula solar? Pues es una simple célula que puede medir algún pequeño diámetro o alguna pequeña distancia en lado por lado, si esta la hacemos cuadrada. ¿Y qué es un panel solar, chavos? Pues es un conjunto de células conectadas en serie y en paralelo, no es en serie y en paralelo, en serie y en paralelo, para poder incrementar. Una es para incrementar todos mis voltajes y la otra es para tener una buena cantidad de corriente, ¿sí? Justamente como lo dice aquí, conectadas en serie o en paralelo para obtener mayores tensiones y corrientes, formando lo que se denomina módulo fotovoltaico o panel fotovoltaico. Es precisamente lo mismo, que es el elemento que se comercializa. Bien, ustedes han tenido en sus manos células fotovoltaicas o pequeños paneles fotovoltaicos con los cuales trabajan, y son por ahí algunas plaquitas como de 12 por 4, 12 por 5 más o menos, ¿sí? Lo que ustedes tienen ahí en sus manos justamente ya es un conjunto de células solares, ¿sí? Acopladas en serie o en paralelo, que nos forman ya un pequeño módulo fotovoltaico.
realmente una célula es mucho más pequeña a esas dimensiones que ustedes han tenido en sus manos. Dice, a la vez estos módulos se conectan en serie o en paralelo para obtener las tensiones y las corrientes que nos den la potencia deseada. Los módulos en serie pues nos incrementan el voltaje y los módulos en paralelo, ¿sí? Conservando la misma corriente, por supuesto, mientras que los módulos en paralelo nos van a aumentar la corriente conservando el potencial entre sus terminales. Dice, los módulos generalmente se fabrican para tener una salida a 12 volts, ¿sí? Y normalmente las corrientes que manejan son relativamente muy pequeñas, por abajo de 1 ampere, ¿sí? ¿Cómo han evolucionado estas células? Bueno, la evolución ha sido de la célula al campo de paneles, es decir, en principio solamente se podía trabajar con células solares, por ahí se encontró la manera de poderlas conectar entre sí y formar lo que se llama módulos o paneles solares. ¿Sí? El proceso de fabricación de las células principalmente son de silicio y lo podemos dividir en 3 grandes etapas. Profe. Sí, chavos. Chavos. Profe, se le escucha muy bajo. No se escucha, profe. No escucha nada, profe. Sí, está compartiendo su pantalla, pero no se escucha nada, profe, de su voz. ¿Ya me escuchan? Chavos, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan, chicos? Casi nada, No, profe. profe, no se No, escucha. profe, escucha. Voy a salir otra vez, chavos, a ver si no me pasa lo mismo que la vez pasada. ¿Vale?
¿Ahí ya me escuchan, chavos? Muy bajito, profe, casi nada. Chavos. Se le escucha muy bajito, profe. A ver, chicos, ¿ahí me escuchan? Alan Godoy. Se le escucha, pero casi nada, profe. Chala. Ustedes me dicen qué hacemos. ¿Seguimos así la clase o le paramos? Porque no es bronca de Teams, chavos, no es mía. Ya se le escucha, profe, ya ahora sí. Escucha mejor. ¿Ya se escucha mejor? Ya. Ya escucha Ok. bien. Bien, profe, ya se escucha. Bueno, vamos a ver qué onda. Bien, nos quedamos estábamos en la evolución de las células, ¿sale? Dice, el proceso de fabricación de las células de silicio lo podemos dividir en 3 grandes etapas. La primera es la obtención de la oblea de silicio de alta pureza, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer aquí? Bueno, yo no sé si sepan que las células principalmente están fabricadas o elaboradas a través de silicio. ¿Por qué silicio? Por las características que presenta como material semiconductor a lo largo de todo el estudio, pues es muy bondadoso en todas las características conductivas o conductoras que presenta este material. Aunque es un semiconductor, lo podemos hacer un buen conductor variando algunos parámetros de los principales, pues saben que es la variación de la temperatura. Ahora, otra ventaja que se tiene es, pues que el silicio, pues existe en gran proporción en la corteza terrestre, ¿sale? Entonces, por ese lado, la obtención del silicio no es el problema. Aquí el problema es el poder obtener un silicio, ¿sí? De alta pureza. No sé si sepan ustedes o estén enterados ustedes de que más bien cuántas clases de celdas solares o paneles solares se pueden encontrar ustedes en el mercado. ¿Alguien me puede apoyar por ahí? ¿No, chavos? Bueno, chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, estaba buscando. Mándeme. Sí se le escucha, estamos buscando. ¿Qué buscan? En internet. No, aguanten sin que se metan por ahí. Bueno, entonces, dice la obtención del silicio. Este se obtiene a partir del óxido de silicio, ¿sí? Básicamente lo que es cuarzo, cuya abundancia en la naturaleza, ¿sí? Elimina este problema de abastecimiento. Este tiene que ser de alta pureza, semejante al material semiconductor que se utiliza en la industria para nuestros dispositivos electrónicos, chavos, ¿sí? Actualmente se está trabajando con silicio de menor pureza, pero es útil para la fabricación de células solares y a un menor costo. Es decir, a ver, ¿qué es alta pureza o
silicio monocristalino o silicio policristalino. Bueno, chavos, dentro del silicio hay varias calidades de este, y está ese silicio monocristalino, es decir, donde la red cristalina es pura, es única, es el mejor conductor, el monocristalino, que el policristalino. Aquí el problema es el poder separar el silicio de alta pureza con el silicio de no muy buena pureza, ¿sale? Esto, por supuesto, cuando ustedes están en el mercado y compran un panel solar, ¿sí? O una fotocelda, como quieran llamarla, si no les interesa, bueno, no es que no les interese, más bien, aquí el costo-beneficio tiene mucho que ver. Se pueden encontrar fotoceldas o módulos solares. Van a decir, ¿por qué un módulo solar a 300 watts, por ejemplo? ¿Sí? Me lo puedo encontrar en 5,000 pesos, y en otro lado me estoy encontrando igual otro módulo, ¿sí? Otro panel solar que me da igual 300 watts y me lo encuentro en 12,000, en 15,000 pesos. Bueno, precisamente es el tipo de silicio del cual esté compuesto nuestro módulo o panel solar. Esto sí va a tener mucho que ver. A mejor calidad, pues mayor eficiencia. A menor calidad, pues menor eficiencia, chavos, ¿sí? Entonces, en la actualidad, pues sí, se están vendiendo módulos principalmente de pureza un poco de menor calidad, ¿sí? ¿Cómo se hace entonces? Pues para la obtención de la oblea se utiliza como materia prima el polvo de silicio de alta pureza y se hace crecer el monocristal hasta obtener una pieza cilíndrica. ¿Han ido al súper a comprar jamón, chicos? Y ven cómo ponen ahí las piezas de jamón. Entonces, en específico, imagínense una pieza de jamón de esas cilíndricas, que las cortan en rebanadas y salen las rebanadas circulares. Pues justamente así es como se hacen esas famosas obleas, ¿sí? Se amasa este polvo, ¿sí? Se hace crecer hasta obtener una pieza cilíndrica de un diámetro entre 2 y 20 centímetros y de una longitud de al menos 1 metro, ¿sí? Entonces, ¿qué va sucediendo? Pues ahí en ese crecimiento se van haciendo o se van sacando esas rebanadas, hagan de cuenta, se van cortando en obleas como si fueran rebanadas de jamón, y estas rebanadas de cristal quedan expuestas y a través de ellas vamos a tener una unión, como ya lo dijimos acá arriba, una unión PN o NP, ¿sí? En las cuales vamos a aplicar ahí todos los rayos solares que lleguen hacia esta celda, van a generar una diferencia de potencial entre estas dos terminales, van a generar un campo eléctrico, y a la hora de generar ese campo eléctrico, todos los electrones o protones que anden moviéndose van a hacer que se genere nuestra energía eléctrica. Vamos a ver de qué manera. Dice, el crecimiento del monocristal sirve para purificar el material y para la creación de una estructura perfecta, gracias a la cual la futura oblea gozará de propiedades semiconductoras. Dice, la barra de silicio se corta mediante sierras especiales, produciendo obleas o rebanadas así como las de jamón, de un espesor próximo a 300 micras, ¿sí? En esta etapa, dice, hay una pérdida de material de aproximadamente el 60% debido a los cortes tan pequeños que se están realizando, y esta pérdida
se presenta en forma de serrín o de polvo que a la hora de estar cortando con estas máquinas. Dice, actualmente existen otras formas más eficientes de cortado para la barra para que tenga menor pérdida posible. Bueno, y el proceso o el tercer paso es el procesamiento de la oblea. Dice, para obtener finalmente la célula, la oblea sufre un procesamiento que consiste en los siguientes pasos. Es un lapeado y un pulido en la formación de la unión PN, es un decapado y una limpieza, ¿sí? Es una capa antirreflejante, es una fotolitografía para la formación de los contactos y es una formación de contactos o de electrodos. Un material para soldar electrodos, la limpieza del decapante y comprobación de que las características de la celda, de acuerdo a las terminales, queden bien ajustadas, ¿sí? Y todo eso componen lo que vamos a conocer entonces ya como un pequeño módulo solar. De tal manera que tenemos la formación de la unión PN en la etapa más característica de celda, ¿sí? Y donde todo el proceso de fabricación es debido a que el funcionamiento de la célula solar depende en gran medida de la unión PN. Dice, por otro lado, una adecuada capa antirreflejante es necesaria, ya que una superficie de silicio bien pulida puede llegar a reflejar hasta un 34% de la radiación de longitud de onda o de onda larga y un 54% de onda corta. Entonces, esta capa antirreflejante es para que cuando los rayos lleguen hacia la estructura, ¿sí? Lo que hace es absorber esos rayos y que no permita este reflejo de rayos, ¿sí? Hacia el exterior, sino que queden absorbidos en nuestro módulo o pequeño panel solar. Dice, la descripción de la celda fotovoltaica se basa en el silicio monocristalino. Aquí está uno de los materiales. Dice, aunque lo que se expone es válido para todos los tipos de fotoceldas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que podemos tener silicio monocristalino o silicio policristalino. ¿Qué quiere decir? Que estas características funcionan o serían las próximas o aproximadas al silicio monocristalino. Estas para un silicio policristalino, estos porcentajes aumentan un poquillo más, ¿sí? Dice, partiendo entonces de una oblea de silicio, que es un disco muy delgado, se produce una célula solar una vez que se ha creado el campo eléctrico interno, ¿sí? Y después de preparar los contactos eléctricos adecuados, vamos a tener la presencia del campo eléctrico, que debe ser superficial para que la radiación solar llegue fácilmente hasta él, de tal manera que este campo eléctrico empieza a trabajar en esta unión, en la unión PN, y se pone muy próxima en la cara frente al Sol. Dice, por otro lado, los contactos eléctricos que se hacen en ambas caras de la oblea están bien diseñados, bien trazados, y que tienen características especiales donde no pueden unirse la parte positiva con la parte negativa. Bueno, iba a brincar, pero no aparece ahí la figura. Ahorita les presento una figura donde se va formando y cómo se va formando esta celda solar. Dice, de tal manera que la cara que no recibe la radiación se recubre totalmente, mientras que la cara expuesta a los rayos solares solo se cubre mediante un electrodo metálico en forma de red, y esto permite que el electrodo recoja en forma eficiente todos los portadores de carga eléctrica generados en el interior de la oblea. Dice, además de permitir que los rayos solares alcancen un porcentaje alto de toda el área del material semiconductor. Aquí lo que se está describiendo es cómo se va preparando esta famosa celda solar. Dice, en resumen,
para que una celda solar expuesta al sol produzca energía eléctrica, debe reunir 3 características fundamentales. ¿Cuáles son? Tener capacidad de absorción, para eso es la pintura o la capa antirreflejante, ¿sí? Donde una fracción importante dice la radiación solar para que la generación de pares de electrón hueco sea la mejor o la más eficiente. Tener un campo eléctrico interno que separe las dos cargas impidiendo su posterior recombinación, ¿sí? Esto ya lo expusimos en esta diapositiva, que a través de este campo eléctrico lo que vamos a tener es un corrimiento de las cargas positivas hacia acá y un corrimiento de las cargas negativas hacia acá. Con eso, vean, lo que estamos haciendo es atraer todas las cargas positivas hacia esta barra, hacia este electrodo, y todas las cargas negativas hacia este conductor. Con eso hacemos aquí una transición en la unión NNP. Dice, este campo eléctrico separa las dos cargas, impidiendo posteriormente su recombinación. Dice, y finalmente las cargas separadas deben ser capaces de viajar a través de la oblea hasta los electrodos superficiales, desde donde pasan al circuito exterior. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta o comentario, chicos? No, profe. No, profe. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, todavía. Dice, aunque en la práctica las células solares de mayor utilización son las de silicio monocristalino, a partir de los años 50, ¿sí? Se han desarrollado o se han intentado desarrollar gran variedad de otros tipos de materiales, aunque, bueno, la ventaja que sigue teniendo el silicio es la buena conductividad y sobre todo la abundancia que hay en la corteza terrestre y la forma de obtener esta materia prima, ¿sí? Dice, estas se pueden fabricar de diferentes geometrías según las necesidades. Es lo que les comentaba. Estas pueden ser rectangulares, cuadradas, triangulares, circulares, etcétera, conforme se vayan acomodando la estructura geométrica, dependiendo el área que se tiene dispuesta para poder tener una pequeña un pequeño módulo solar. Bueno, pues vamos a ver las características eléctricas de las celdas o paneles solares. Permítanme un segundo, les quiero mostrar. Justamente, antes de seguir avanzando, justamente aquí es lo que tenemos como una célula solar, ¿sí? Ya finalizada. Lo que tenemos en la parte de arriba, si se dan cuenta, es justamente el cristal de silicio. Luego viene una pintura o una capa antirreflejante, que es la que hace o no permite que cuando los rayos incidan sobre ella, absorba esta capa antirreflejante. Lo que hace es absorber la mayor cantidad de radiación que se expone en este cristal, ¿sí? Posteriormente tenemos justamente lo que se llama como la red de contactos, las capas de silicón, ¿sí? Y el recubrimiento metálico en la parte de abajo. 1 metro por 1 metro cuadrado, creo. Mándeme. ¿Alguien comentaba por ahí? Chicos. Ok, ¿vamos bien, chavos? Sí, pero Este recubrimiento de metal
¿Para qué es, chicos? Para darle consistencia, darle fortaleza. Y recuerden que este es un cristal muy fino, muy sensible, ¿sí? Que si no tiene la suficiente dureza que adquiere a través de todas estas capas, esto puede ser muy frágil y con cualquier doblez puede dañarse esta superficie. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con respecto a estas células. Acá arriba, bueno, lo pueden poner, hay quienes ya le ponen una cubierta plástica para darle un poco más de soporte a esta estructura cristalina. Bien. Vamos a ver cuáles son las características eléctricas de las celdas y de los paneles solares. Y aquí vamos a ver, bueno, ya sabemos que una celda solar es una célula muy pequeñita y un panel solar es un conjunto de celdas acomodadas o conectadas en formato serie y paralelo para conservar o para tener incrementos de voltaje y de corriente. Dice, el espectro solar está compuesto por la radiación de diferentes longitudes de onda, ¿sí? Que es, aparte del espectro visible, chavos, aquí vamos a poder trabajar con la parte IR, con la parte UV, todos esos rayos que llegan a nuestra corteza terrestre, todos son absorbidos por esta célula porque realmente el rango de trabajo ya no nada más es en la parte visible, sino que el silicio tiene la capacidad de poder captar, ¿sí?, toda esa radiación que se puede dar en los UVs, en los IR, chavos, en los alfa, en los beta, en los gamma. Todos esos rayos tienen injerencia sobre esta célula. Por eso es que aunque esté nublado, aunque ustedes vean que no hay muchísima radiación solar porque digan el hecho de que está nublado, hay rayos UV, hay rayos beta, hay rayos gamma que están atravesando, ¿sí?, esas nubes y que llegan precisamente a nuestra célula solar. En menor proporción la cantidad de iluminación que nos puede proporcionar la célula, pero sigue proporcionando esa radiación. Dice, entonces, la energía de los fotones depende de la longitud de onda y se mide convencionalmente en electrón-volt. ¿Sí recuerdan qué es un electrón-volt, chavos? Chavos. Yo no, profe. ¿No? ¿Recuerdan la energía potencial cuando tenemos ese desprendimiento de cargas? Generan muchísima energía cinética por el movimiento que se genera entre los conductores N y P. Entonces, este desplazamiento que están generando estas partículas de un lado hacia otro, este movimiento, este delta L, conforme se van moviendo de un lugar a otro, van adquiriendo muchísima energía cinética, pero a su vez van perdiendo energía potencial. Bueno, pues, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial o el potencial es justamente lo que ustedes están viendo ahí como un electrón-volt. ¿Esto qué significa? Esto significa cuánto vale la carga de un electrón, chavos. Chavos. Será de 1.6 por 10 a la 0.6. 1.6. 1.6. 10 a la 19 coulombs. ¿A la? 19 ¿Qué? coulombs. Coulombs, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que le están poniendo un volt, ¿sí? Un electrón volt es la energía que nos genera un volt
aplicada a un electrón. De tal manera, bueno, ¿y esto sería igual a cuánto? Esto es igual a ¿qué? A 1.6 por 10 a la menos, a la 10, es a la menos 19, ¿no? Chavos, ¿la carga? Sí, profe. Sí. Sí, ¿Sí? profe. Sí, a la menos 19. Aquí es a la menos 19. ¿Sí? Y esto es igual a quién? A un joule. ¿Sí, chavos? Electrón por vol es joule, ya que estamos trabajando con energía potencial. Pues justamente eso es a lo que se refiere acá. Dice ¿la energía qué? La energía potencial de los fotones depende de la longitud de onda y se mide convencionalmente en electronvoltio o electronvolt, ¿sí? O lo que son joules. Dice, por otro lado, la energía necesaria para crear un par electrón hueco en el silicio es de 1.12 electrón volt. ¿Qué quiere decir? Que hay que meterle 1.12 volts a un electrón, ¿sí? Que es aproximadamente el que corresponde a una longitud de onda de 1.1 micrómetro, ¿sí? Dice, debido a que la ecuación de energía de los fotones es inversamente proporcional a la longitud de onda, esta energía se puede obtener con radiaciones de longitud de onda iguales o menores a 1.1 micrómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que con todos los rayos que tengan energía a 1.1 o menor a 1.1 micrómetros, todo esto me va a estar produciendo energía sobre dicha célula solar. ¿Sí? Dice, al valor máximo de este se le conoce como ¿qué? Anchura de la banda prohibida. Es decir, todo lo que quede aquí es justamente mi anchura de banda prohibida. Dice, esto quiere decir que solo los fotones solares de energía igual o superior a este valor van a ser absorbidos por el material, mientras que los de mayores no contienen la energía suficiente para ser absorbidos. Dice, esto implica que aproximadamente el 40% de la radiación solar que recibimos no es útil para producir el efecto fotovoltaico. ¿Sí? Por otra parte, los fotones de energía elevada correspondientes a la región violeta y ultravioleta del espectro son fuertemente absorbidos por la superficie del silicio y generan pares de carga que se recombinan antes de ser separados por el campo eléctrico existente en la unión PN. Hasta aquí, chavos, dudas, preguntas, comentarios. Yo tengo una duda, profe. A ver. Entonces, cuando inciden los rayos ultravioleta, bueno, de toda la gama. Toda la gama, Uh-huh. solamente hay unos de una específica longitud de onda, que es de 1.1 micrómetros, los que van a pasar y van a hacer la recombinación de electrones, ¿no? Así es, ¿sí? Y la pregunta aquí es, ¿debe de ser mayor a 1.1 micrómetros? Mándeme. ¿Debe de ser mayor a 1.1 micrómetros? ¿Solamente todas esas? Todas esas solamente. Las otras las voy a perder. Muy bien. ¿Sí? Sí, profesor. O sea, aquí están llegando, les decía, rayos beta, de rayos gamma, rayos X, UV, infrarrojo cercano, infrarrojo lejano. Pero simplemente una pequeña gama es la que me sirve. Por eso dice, esto implica que aproximadamente el 40% de la radiación, es decir, solamente vamos a aprovechar el 60% de toda esa radiación, pero ese 60% es más que suficiente pues para generar energía eléctrica a través de este semiconductor, ¿sí? ¿Sale?
Sí, profesor. Gracias. Bien. Dice, de acuerdo con estas consideraciones, se tiene que la respuesta óptica de la célula solar del silicio se extiende desde longitudes, vean, de 0.4 a 1.1 micros. ¿Recuerdan cuál es esta longitud de onda, chavos? ¿Recuerdan cuál es este rango de longitudes de onda? No, profe. ¿No recuerdan de dónde va el espectro visible? ¿No? Que va del punto 375 a el rojo o el infrarrojo cercano, que es punto 78. Y cuando andamos en el 1.1, estamos hablando de ¿qué? De los rayos IR. ¿Sí recuerdan? De la longitud de onda IR. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el máximo de aprovechamiento? Todo aquello que está en el punto 85 micras, es decir, en el límite, en la frontera entre la parte óptica visible o la parte óptica y la parte IR. Por abajo tenemos a quién? A la parte de UV. Justamente el espectro UV está abajito y la parte IR, ¿sí? Está hasta acá. Entonces, el punto 85 está en el límite de la parte visible. Así dice que ahí está el máximo, ¿sí? Que está alrededor, pero todavía vean, podemos agarrar hasta la parte IR. Todo este espectro lo podemos utilizar para la alimentación o como haces de luz que pueden ser alimentadores para este pequeño panel solar. Bueno, ya les había explicado cómo se comporta, cómo está compuesto, ¿sí? Profe, ¿Qué pasó? una pregunta, como tal, ¿el color del panel solar dependerá del material que se ha hecho? El color del panel solar, mire, en sí, el cristal de silicio, haga de cuenta que es un vidrio como tal, una mica de vidrio, Tengo un panel muy solar frágil. afuera de mi local, profe, y es de color Mándeme, café. mande. Afuera de mi local. ¿Me escucha? A ver, dígame. Cuento yo con un panel solar, pero es de color café y tiene como una mica de vidrio. Pero Ajá. aparte tengo, es como azulito, que es de como, siéntese que es como de plástico. Obviamente, Ajá. pues el que tengo afuera es más potente. Entonces, cambiaría del material del que esté hecho para que sea mejor. O su No, color también. no. Aquí lo que pasa es, aquí tiene que ver mucho y lo que usted está viendo, esa variación de tono, es justamente la superficie antirreflejante. Oh, Es esta superficie. ¿Qué me y si lo hace? podemos. ¿Qué me hace? A ver, ¿sí me escucha? Sí, profe, ya lo escucho. Ok. ¿Qué me hace esa superficie? Vea. Haga de cuenta que esta es la oblea de silicio. ¿Vale? Ok. Sí. Y estos son todos los rayos que llegan sobre la oblea. Pueden llegar por ahí, pueden llegar por donde ustedes gusten y manden. ¿Sí? Ok. Si yo no le pongo, si yo a mi panel, o perdón, a esta oblea de silicio o a este cristal, no le pongo una superficie antirreflejante, lo que me hace es de que por aquí llega el rayo y penetra o llega con este ángulo. ¿Y qué sucede? Que se me escapa con este ángulo. Este llega por aquí
y se me escapa por acá. ¿Qué sucede entonces? Hay que ponerle una superficie antirreflejante. ¿Para qué? Para que este rayo que llega no sea regresado, sino que sea que en vez de que se vaya para acá, ¿qué hago? Con esa superficie antirreflejante lo que hago es de que lo voy a absorber. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, esa superficie antirreflejante es la que usted está viendo, a veces de color azul intenso, de café, etcétera, verdosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para eso me sirve esa superficie que está ahí. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Esto es lo que usted ve. Y en medio o por abajo de esa superficie antirreflejante, lo que logra ver son todos estos acanalados o todas las conexiones que están por ahí expuestas, ¿sí? ¿Esa cuál es? Sí. Pues esa es justamente nuestra red de contactos. ¿Por qué? Porque recuerde que este es un cristal. Esto lo único que es una mica antirreflejante, como un polarizador que usted le pone a sus lentes, ¿sí? Y a través de ellos lo que está viendo es justamente aquí esta red de contactos que son todos esos hilos que se ven ahí, ya sea de esta forma cuadriculada o pueden verse rectangulares, etcétera. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Eso es lo que usted está viendo precisamente ahí en su pequeño panel solar. Bien. ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿Pregunta, comentario? Yo, profe, tengo todo. A ver. Yo tengo entendido que puedo hacer autosuficiente una casa, pero no sé si CFE me pueda generar alguna multa, que ya no estoy usando su línea o no sé. Ok. Mire, no sea malito. Esta se la voy a responder de una vez. ¿Sí? Se me adelantó mucho. Espéreme. Esta se la respondo el día miércoles. ¿Le puedo responder esta parte? Sí, profe. Sí, no sabía. A ver, de entrada le digo, a usted no le va a multar Comisión Federal de Electricidad, ni le va a multar nadie. Por el contrario, una de las reformas que hubo a la energía, ¿sí? Es de que ustedes, chavos, pueden recolectar o pueden hacer sus propios generadores de electricidad, sus generadores eléctricos, ¿sí? Como uno de ellos es a través de paneles solares, ¿sí? Generan su propia energía eléctrica, y ustedes, entre comillas, chavos, ya está permitido que le pueden vender esa energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad. Ese es por un lado. Por el otro, usted puede hacer su casa autosustentable, ¿sí? Y prescindir 100% si quiere de Comisión Federal de Electricidad y no le va a multar. ¿Me explico? Bien, profe. Sí, Alan, esa es la respuesta corta que le puedo dar. Deme chance, le doy la respuesta larga conforme va avanzando el tema, porque vamos a ver cómo podemos hacer con paneles solares nuestras propias fuentes de energía sustentables. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, pero de entrada no le multan y de entrada usted puede generar su propia energía, y si a usted le está sobrando, se la puede vender a Comisión Federal de Electricidad, entre comillas, ¿eh? No piensen que se van a volver millonarios, para nada. Vamos a hacer un pequeño estudio más adelante de qué conviene, qué no conviene,
los pros y contras de tener energía solar. ¿Sale? Entonces, deme chancecito y adelantito le contesto. No sea malito. Recuérdeme, cuando vea que vamos allá terminamos esta parte y ya vamos por baterías, ¿sí? Por ahí vemos ese tema y lo comentamos. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Dice entonces, el rendimiento de operación de una célula solar se define como el cociente entre la energía eléctrica producida y la energía solar interceptada en su superficie. Cuando se optimiza y se la carga que la célula debe alimentar, el rendimiento pues es mucho mayor. Es decir, si nosotros tenemos acá una buena capa y tenemos una buena intercepción de rayos y una buena capa antirreflejante, pues esto se produciría, o diríamos que puede ser óptima toda el rendimiento que estamos obteniendo. Ahorita vamos a ver algunos parámetros que en particular, pues, bueno, ahí se los dejo a su consideración, pero van a ver que no les va a agradar mucho lo que viene como parámetros permitidos. Dice, existen ciertos valores que influyen en mayor o menor medida en el rendimiento de una célula solar. Estos pueden ser de origen interno o de origen externo. Como internamente, pues, ¿cuáles pueden ser? Las características del material, el espesor que tiene la oblea, la superficie activa, la geometría de los contactos. Aquí es si hubo un buen lapeado, un buen decapado. ¿Qué es lapeado y qué es decapado? Bueno, una limpieza, un pulido de limpieza bien de la superficie, de tal manera que no haya cero impurezas y pueda absorber al máximo lo que me dice acá, interceptar toda la superficie, puede interceptar al máximo toda esa energía solar. Y el lapeado, que sería pues cubrir adecuadamente con una resina ahí que me funcione como un polarizador, para que no me permita, ¿sí? Justamente lo que dice aquí, que sea una superficie antirreflejante bien realizada. ¿Para qué? Para que cuando ingresen los rayos solares no tengan alguna desviación, es decir, cuando estén ingresando estos rayos solares, no se encuentren por ahí con algunas partículas de impureza en esta superficie, los cuales no permitan que sea absorbida adecuadamente todos estos rayos, ¿sí? Ustedes pueden tener ahí la película antirreflejante, pero si aquí no realizaron bien su decapado, es decir, no realizaron bien la limpieza, lo que nos puede suceder es de que este rayo, en vez de ser absorbido, es reflejado. Y ahí son todas las pérdidas que podemos tener a la hora de estar captando toda nuestra energía solar o todos los rayos luminosos para poder obtener el cambio de energía solar a energía eléctrica. Bien, dice, también pueden ser factores ambientales. Estos son factores externos, ¿sí? Como son la temperatura de operación, la composición espectral de la radiación, ¿sí? El aumento de la temperatura por encima de entre 40 y 45 grados, y el rendimiento también disminuye, razón por la que sería conveniente refrigerar las células solares. Bueno, esto era en un principio. Ahora estas células sí pueden estar expuestas a temperaturas un poco más elevadas, a 50, 60 grados. De hecho, hay células cristalinas, hay silicio monocristalino, ¿sí? Que está expuesto, chicos, por ejemplo, los paneles solares a nivel satelital, ven que está de auge, que acaban de lanzar un robot a Marte y que llegó a Marte y amarizó y todo el rollo, ¿sí?
justamente pues se está alimentando a través de células solares, chavos. Ahora, en el espacio, los satélites se están alimentando justamente también con células solares. ¿Qué sucede? Las temperaturas son muy extremas en el espacio. Son de muchos grados bajo cero y muchos grados sobre cero. O sea, más de 100 grados sobre cero y más de unos 40, 50 grados por debajo de cero. Entonces, en la actualidad ya tenemos esas celdas que son muy puras, de un silicio así monocristalino, así súper perfecto, donde pueden alcanzar la alta pureza y pueden alcanzar estos cambios de temperatura tan drásticos que les estoy comentando, ¿sí? Entonces, desde luego, el costo-beneficio, pues es grandísimo, ¿no? Una célula que ustedes quieran lanzar al espacio, ¿sí? Que nos produzca 300 watts, comparada con una que podemos utilizar aquí a nivel de tierra económica de 3,500 de 3,000 a 5,000 pesos, pues una al espacio anda entre 35 y 50,000 pesos. ¿Por qué? Pues por la característica de materiales con la que debe estar cubierto, principalmente para que esté expuesto a estos cambios drásticos de temperatura. Dice, de tal manera que la siguiente tabla nos muestra valores teóricos calculados para diferentes materiales semiconductores en función de la banda prohibida y suponiendo insolación extraterrestre. ¿Sí? Bien, el carbón pues aguanta una energía de 5.1, el silicio una energía de 1.1, el germanio de 0.7, ¿sí? El arsenuro de galio de 1.34, el antimonuro de indio de 0.23, el sulfuro de cadmio de 2.42 y el óxido de zinc de 3.3 electronvolts. Entonces, son los valores teóricos calculados para cada uno de estos materiales y son sustancias con las que hay algunas todavía que se están haciendo pruebas para el funcionamiento de células solares, ¿sí? Y hay algunos como el silicio, el arsenuro de galio, el antimonio de indio, el sulfuro de cadmio, que ya están en pleno desarrollo, a la par que el silicio. Desde luego, el silicio lleva muchísima ventaja, de acuerdo a la abundancia que tenemos, repito, en la corteza terrestre. Dice, si el cálculo se repite con la energía que se recibe en la superficie terrestre, se conserva la forma de las curvas, pero los rendimientos se hacen muy menores. Por ejemplo, y aquí viene la parte triste, chavos, vean, el máximo rendimiento teórico de la célula de silicio, una célula de silicio, chavos, es del orden del 22 y al 23% en la parte teórica, mientras que en la parte práctica el máximo obtenido es del 18%. Es decir, cuando se fabrica una célula solar, todo el rendimiento de todo lo que se capta, el máximo rendimiento teórico que se alcanza es de 22 a un 23%, es decir, se está desperdiciando cerca de un 77% de rendimiento que no puede ser aprovechado todavía. Y en la práctica, todavía mucho peor, nos da el 18% de rendimiento, ¿sí? Dice, en general, las celdas fotovoltaicas disponibles en el mercado tienen rendimientos, vean, del orden de 14 a 15% y en la práctica disminuyen del 10 al 11% cuando se montan en paneles fotovoltaicos, chavos. ¿Esto a qué es debido? Bueno, esto es gran parte debido, no piensen a otra cosa más que justamente al tipo de silicio con el que se está trabajando. Yo les comenté que teníamos
silicio muy puro, de alta pureza, que se conoce como silicio monocristalino, donde la red subatómica toda es monocristalina, es decir, es única, como si fuera estructura de diamante, y en silicio policristalino tenemos una estructura un poco más dispersa, un poco más variable, de tal manera que permite un menor rendimiento. ¿Sí? Dice, un concepto útil al trabajar con células solares es la potencia pico de una célula fotovoltaica. Aunque, pues van a ver ahorita, dice, esta se denomina como la potencia eléctrica que proporciona a la célula cuando recibe irradiancia máxima, que es aproximadamente de 1 kilovolt sobre metro cuadrado, es decir, al mediodía de un día súper despejado. Ahora, en la actualidad, ¿cuántos días tenemos súper despejados, chavos? Y que pueda tener irradiancia máxima. ¿Sí? Bien, dice, por otro lado, los rendimientos máximos teóricos, suponiendo radiación extraterrestre de células solares fabricadas con diferentes semiconductores, lo que sucederá es que no van a tener buena irradiancia máxima. ¿Qué sucede aquí? Aquí, como ven, pues el orden del porcentaje obtenido de toda esta energía es muy bajo, chicos. ¿Esto por qué? Bueno, a esto le van a aumentar, como dice aquí, la irradiancia máxima, es decir, al mediodía. Pero a esto le tienen que aumentar todavía, chicos, que algo bien importante, la forma o la posición en que ustedes van a tener expuesta este panel solar, ¿sí? No es si han visto que este panel solar, pues no lo ponen así acostado, horizontal al piso, sino que va que con un cierto ángulo de inclinación. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, este lleva un cierto ángulo de inclinación. ¿Para qué? Para poder aprovechar precisamente al máximo esa radiación solar. ¿Qué quiere decir? Que justo al mediodía, bueno, si ustedes tuvieran acostado en el piso, justo al mediodía tienen el 100% de irradiancia máxima, pero ¿por cuánto tiempo? Recuerden que el Sol va realizando un movimiento, más bien no el Sol, nuestro planeta va realizando un movimiento ¿de qué? Un movimiento de rotación y un movimiento de traslación, de tal manera que estacionalmente hay que estarle haciendo sus variaciones debido a este movimiento que va sufriendo la Tierra con respecto al Sol. Además, recuerden que tenemos un movimiento ¿qué? Un movimiento de tipo elíptico, el cual es el que hace justamente que estacionalmente tengamos que estar realizando estos cambios de ángulos. Ahora, ¿cómo podríamos evitar esto? Bueno, pues esto se evita bien facilito. Ponemos un seguidor solar, un tipo girasol, ¿sí? Ponemos un seguidor solar para que nos vaya ¿qué? Nos vaya moviendo el panel de acuerdo conforme nos vamos moviendo la Tierra con respecto a los rayos solares. Es decir, para que vaya captando el mayor de rayos solares durante el día. Desde luego esto va a incrementar un poco nuestro sistemita, pero si queremos hacerlo un poco más óptimo, un poco más eficiente dentro de los parámetros permitidos, ya vieron que no hay nada de parámetros óptimos o de parámetros eficientes con estos porcentajes que estamos manejando, pero sí
poder obtener al máximo de estos porcentajes que se manejan. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, chicos? ¿Mandé? Una pregunta. Sí, dígame. Cuando se conecta el panel solar en un circuito eléctrico, ¿este también tiende a funcionar como alguna resistencia o algo así? ¿O afectar como tal la batería de reserva? A ver, no lo entiendo. Lo que pasa es que yo tengo una lámpara aquí que se alimenta con el energía del sol. Ajá. Pero la batería siempre se me descarga. Digamos, me dura prendida como 2 días en la noche y ya ese día ya casi no prende. Bueno, a ver. Dice la medición del panel solar y me da como 7 volts y las pilas son de 5 volts. Ok, pero aquí pasa algo. Recuerde, vamos por partes. Okay. Usted tiene pilas. Uh-huh. Entonces, las pilas tienen un proceso ¿Se descarga profunda? de carga Descarga. y un proceso de descarga. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí? Ahora, aquí la pregunta es, el panel que tiene, ¿ese ya venía con su, qué me dijo, con una lámpara? Ajá, pues la verdad no, me llegó por aparte, pero Ok. creo que es de como los pequeños sistemas que le venden para que lo tenga usted con sensor de movimiento y con todo lo demás. Porque viene con un cable muy largo también. Bien, aquí vamos a analizar dos cosas. Vamos a analizar primero qué tenemos como baterías. Nuestra batería primero es de carga y de descarga. Para que esta batería pueda ser cargada adecuadamente, aparte del voltaje que le metemos, el voltaje idóneo que le tenemos que meter la parte de amperaje adecuado. ¿Está usted de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿ya checó qué amperaje manejan sus baterías? Y la pregunta es, ahora, ¿qué amperaje me está dando el panel solar? Pues la cuestión del panel solar sí no le he podido medir, nada más pude medir el voltaje. Ok. Ahorita le voy a decir cómo puede medir la corriente y es bien facilito. Okay. ¿Sí? Pero de seguro, si usted tiene un panelito, ¿de cuánto es su panel? ¿Qué voltaje le da? Pues según mis apuntes a máxima exposición solar. ¿3, 5 volts? No, está cerca de... Aquí está. Voltaje máximo da 7.6 volts. 7.6 volts. ¿Qué potencia? ¿Quién sabe? ¿No tiene sus características? No, es que nada más como tal es como una basecita con el panel pegado. Y ya nada más trae como los hoyitos para que usted lo empotre alguna pared o algo así. Ok, de seguro, aquí viene el gran problemita, chavos. Las celditas solares que ustedes han manejado ahí en la escuela, que han visto cuando hacen los carritos solares, todas esas celdas, son como de 12 por 5, ¿no? Más o menos. Aproximadamente. ¿Sí? Y son unas celdas que le dan ¿cuánto? Como 5 volts. A máxima exposición al sol. Como 5 volts y el amperaje está por abajo de 1 amper, chavos. ¿Sí? Les dan creo que 200 o 300 miliamperes. El más caro creo que da 700. ¿700? El más caro. Miliamperes. Ok. ¿Sale? Entonces, aquí viene una primera respuesta a su pregunta. ¿Qué corriente me maneja la batería y qué corriente le puedo meter para poder tener este almacenamiento? ¿Me explico? ¿Sí? Esa es una. Otra, chéquese si sus baterías han sido bien cargadas y bien descargadas. ¿A qué voy? A que por aquí ya podemos empezar a tener cargas parásitas. ¿Qué son esas cargas parásitas?
son aquellas donde mi batería me marca al 100%, como esta, mi batería me marca carga completa al 100%. Y vean, les voy a desconectar ahorita, estoy desconectando mi computadora. Ahí ya tengo muchísima carga parásita. ¿Qué sucede? Que normalmente esta batería me debiera durar por lo menos de 2 a 3 horas de trabajo en mi computadora, ¿sí? Pues ya le he creado tantas cargas parásitas que ¿qué sucede? Que en vez de que yo la pueda llenar al máximo, lo que estoy haciendo ahora es, como no permití que sufriera una buena carga y una buena descarga, lo único que hice fue, que si este era mi ancho, este era todo mi ancho de carga. Me avisan, ahorita que se me desconchifle mi computadora, chavos, porque si no los voy a perder. En vez de que vaya haciendo toda esta carga, lo que voy haciendo es, voy reduciendo el nivel de carga. De tal manera que, que no alcanzo ni a descargar todo, ni a cargar al máximo. Y vean. Profe. Sí, dígame. Una disculpa, pero es que me desconecté un rato porque mi internet se fue. Ahora sí, estaba desde que inició la clase. No se preocupe, señorita. Ok, gracias, profe. Entonces, lo que estoy creando, vea que es. ¿Ya vio estas limitantes que estoy teniendo entre la carga y la descarga? Ya no estoy cargando al 100, que era lo que me permitía acá, sino que ahora voy cargando aquí, descargo, cargo, descargo, cargo y descargo. Y ahora estoy aprovechando solamente un pequeño mínimo porcentaje. Todo esto que tenemos por acá, todo esto que tenemos por acá y todo esto que tenemos por acá, se conoce como cargas parásitas. Eso hace que engañemos a nuestra batería de que ya está cargada al 100%. Realmente esta parte es la que ya no puedo aprovechar en mis baterías, ya está muerta, ¿sí? Y solamente estoy aprovechando un cierto porcentaje de todas esas baterías. ¿Sí me explico? Eso es lo que puede suceder por un lado con las baterías y por el otro lado con mi pequeño panelito solar. Lo que me puede estar sucediendo es de que no le estoy inyectando la corriente adecuada a estas baterías para poder ser cargadas. Necesitaría hacer aquí un arreglito. ¿En qué? Tener otro de estos en paralelo para meterle mismo potencial, pero incrementar el nivel de corriente para poder aumentar, para poder rellenar estas baterías. ¿Sí me explico? Sí, profe. Eso es lo que yo considero que nos puede estar pasando por ahí. Bueno, ya que estamos en baterías, vamos a entrar a la parte de baterías y acumuladores. Vamos a intentar darle respuesta al compañero que nos preguntaba. A ver, ustedes pueden tener, me voy a conectar, chavos, porque en unos 5 minutitos más me va a estar fastidiando mi computadora. Vean, ¿ya vieron cómo me estaba? Vean hasta cuánto se me bajó en 2 minutos. Un 11%, vean. ¿Sí? Y todo esto se refiere a ¿qué? A todas estas cargas parásitas que le estuve metiendo ahí. Bueno, a ver. Su compañero nos preguntaba que si nos multaba Comisión Federal de Electricidad al volvernos independientes con nuestros propios paneles solares. ¿Esa era su pregunta, compañero? Sí, profesor, esa es. No nos multa Comisión Federal de Electricidad. Les repito, hay una reforma, la última reforma que hubo a la Ley de Energía, que nos permite que como ciudadanos mexicanos todos podemos vender, entre comillas, energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bueno, para ello, ahora sí voy a recurrir, apoyarme y les voy a enseñar un sistema de paneles solares, ¿sí? Para casa, pero vamos a ver los que son autosustentables, ¿sí? Y los que no son autosustentables. Por ejemplo, aquí hay uno. Vamos a ver qué nos da acá. Este vale 18,000 pesos, no le crean, no es cierto. A ver, déjenme ver otro. Sistema de paneles solares. Vamos a ponerle interconectados. Interconectados. Profe, una pregunta. Ok. Aquí vean. Justamente este dice un kit para interconexión con CFE. ¿Qué sucede aquí, chavos? Bueno, ustedes tienen sus paneles aquí. Justamente vean, nos va a dar paneles. Estos son. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un intercambiador, ¿sí? Este es un conector. Este es otro conector. Y realmente lo que tenemos es este sistemita. Si se dan cuenta, es solamente un inversor de corriente. ¿Qué sucede, chavos? Bueno, con este simple y sencillo, ya no lleva baterías. Lo que hacemos es, conecto mi sistema de paneles solares, por eso se llama interconectado, lo conecto, y pues me va a estar generando, yo esperaría el mayor tiempo posible, aún en días nublados, ya les comenté, hay que estar jugando por ahí con las posiciones, me va a estar generando energía eléctrica para mi casa a través de este pequeño inversor. ¿Qué es lo que me va a hacer este pequeño inversor? Bueno, si se dan cuenta, los paneles solares me dan un voltaje, me van a dar un voltaje con corriente, ¿qué, chicos? Corriente directa. Con corriente directa. Entonces, justamente lo que va a hacer es agarrar la corriente directa y me la va a poner a corriente alterna. ¿Sí? Con esto, dependiendo la capacidad de mis paneles y de mi inversor, yo voy a poder tener conectado aquí toda mi red de mi casa electrodoméstica, ¿sí? Si quiero, desde lavadora, desde licuadora, microondas, refrigerador, etcétera, etcétera. Pero ya no necesito nada más un microinversor, sino que necesito un mega inversor. ¿Para qué? Para que me soporte toda la potencia que podemos estar trabajando. ¿Sí? Ok, aunque acá dice 220 kilowatts hora bimestrales, divídanlo en un bimestre, divídanlo en días, divídanlo en horas y van a ver que esta cantidad pues se nos hace muy, muy pequeña. Ok, entonces, aquí que resulta, si todos salimos a trabajar fuera de casa, pues durante el día la casa se mantiene en stand-by, es decir, no estamos consumiendo o estamos consumiendo cero energía eléctrica. ¿Sí me explico? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es,
Si desean venderle a Comisión Federal de Electricidad, le tienen que decir a Comisión Federal de Electricidad que les venda se me fue el nombre. De estos que tenemos fuera de nuestra casa, chavos, de donde llega a Comisión Federal, un medidor de energía eléctrica, ¿sí? Pero que sea... Mándeme. ¿No es conocida como la mofa? No, en la mufa es donde bajan los cables. En el medidor, justamente en el medidor, ¿sí? ¿O el breaker? Medidores, van a pedir un medidor bidireccional, ¿sí? Ahorita lo que nosotros tenemos es un medidor monofásico y un medidor que es direccional solamente, es decir, llega a Comisión Federal de Electricidad, se conecta aquí, nosotros consumimos y todo nuestro consumo es lo único que pagamos. Pero para que ahora yo le pueda vender, yo pueda meter todo esto, necesito que mi medidor esté conectado, tanto que me entreguen energía eléctrica como que yo puedo entregar energía eléctrica. Entonces, con esto, en automático se switchea todo esto que no está consumiendo mi casa, yo lo puedo pasar a través de este medidor a la línea de Comisión Federal de Electricidad y le estoy vendiendo, le estoy pasando todo esto, lo estoy cargando y me lo está checando ¿quién? Ese famoso medidor bidireccional. De tal manera que al cabo de cada cuánto pagan ustedes su recibo de Comisión Federal, chavos, ¿cada mes o cada 2 meses? Cada 2 meses. Cada 2 meses, bueno, de tal manera que cada 2 meses Comisión me va a decir, tu consumo de energía eléctrica fue traducido en pesos, en 200 pesos, pero tú me vendiste en esos 2 meses, me vendiste 20 pesos de toda esta energía que me estuviste pasando. Entonces, ¿qué te voy a hacer? Pues a esos 200 pesos les contamos estos 20 y nada más me vas a pagar 180 pesos. ¿Me explico? Así es como funciona. Esto lo pueden hacer interconectados. Si se dan cuenta, ya no llevan baterías de respaldo. Ahora, pueden hacer otro sistema tradicional sin venderle a Comisión Federal de Electricidad, donde ustedes tengan su propio sistemita que pueden alimentar lo más básico, su sistema de luces, algunas conexiones por ahí, etc., ¿sí? Y pueden poner un sistema básico, un kit básico de paneles solares. Este sistema básico que va a llevar, pues va a llevar justamente, va a estar compuesto ya por alguna batería, un panel solar, sigue teniendo nuestro inversor, ¿sí? Perdón, nuestro inversor, y este es un regulador, ¿sale? Entonces, este es un sistema básico que contiene, un panel tipo celda, vean, silicio policristalino, vean, chavos, ¿sale? Donde nos da el voltaje pico de 21, el voltaje estándar de 17, a corriente o amperaje máximo de 574 y son de 100 watts. Nos va a dar un controlador a 10 amperes, que es el que se veía en la pantalla, nuestra batería y nuestro inversor a 600 watts. Eso es lo que ustedes van a obtener. Bueno, este es un sistemita básico. ¿Qué es lo que hace? Conectan el panel a la batería
la batería va almacenando. El regulador, en cuanto ve que la batería ya se llenó a través de este panel, el regulador, ¡fum!, switchea, abre este conector, abre el conector, ¿sí? Y este está conectado a nuestro inversor. En este inversor es a 600 watts, es lo máximo que ustedes le pueden conectar. Y de aquí le pueden estar sacando el voltaje con corriente AC que quieran. Cuando esto se descargue, nuevamente este se activa, cierra el circuito y vuelve a entrar nuestro panel solar. ¿Sí? Así es como tenemos dos tipos de sistemas, un sistema básico tradicional a través de baterías y un sistema interconectado en el cual ustedes ya pueden vender energía eléctrica directo a Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí, compañero? ¿Esa era su pregunta? Sí, profesor. Gracias. Y esto no lo van a multar, al contrario, bueno, usted tiene que comprar el medidor, curiosamente, a mismo Comisión Federal de Electricidad, y a través de eso hacen un contrato, hacen un convenio, donde ahora dejan de tener un sistema unidireccional, que es como el que tenemos ahorita normalmente en casa, y lo hacemos BIDI. ¿Por qué? Porque ahora ya nosotros podemos estar vendiendo esa energía eléctrica. ¿Sale? Ok, profesor. Bien. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Por mi parte es todo. Ok. Bien, chicos, pues nos vemos. Ya se nos fue la clase. Nos vemos la próxima. Espero que todos sigan bien, que sigan teniendo buen inicio de semana. Y nuevamente a las compañeras, pues felicidades por el Día de la Mujer. ¿Sale? Que se la pasen bien y que se la sigan pasando bien. Hasta luego, chicos. Espero que todos sigan cuidándose también, sigan tomando sus medidas preventivas y que todos nos veamos a nuestra próxima clase, chavos. Bueno, pues hasta luego, bonita tarde. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe.